Luis llegó a casa con una sonrisa en el rostro y, sin preámbulos, anunció: «Mi madre se mudará con nosotros de manera permanente». La noticia tomó por sorpresa a Diana, quien estaba desayunando. Luis, el esposo de Diana, reveló despreocupadamente que su madre vendió su apartamento y vendría a vivir con ellos para ayudarlos a pagar la hipoteca. Lo dijo con tanta indiferencia como si se tratara de un simple detalle sin importancia, mientras disfrutaba un sándwich y bebía su té. Diana, intentando mantener la compostura, observó cómo su marido parecía más interesado en las hojas de té flotando en su taza que en la magnitud de la noticia. Ahora entendía por qué a Luis no le gustaban las bolsitas de té, no había nada en lo que pudiera fijar su atención. Recuperándose del impacto inicial, Diana preguntó cómo es que ya no necesitarían pagar la hipoteca. Luis explicó con calma que su madre había tomado la decisión después de pensarlo mucho. Era lo mejor para todos, añadió, sin notar la creciente preocupación en el rostro de Diana. Ya no tendremos que preocuparnos por la deuda, dijo él, alegremente, ella va a vivir con nosotros. Diana, aún perpleja, no entendía por qué nadie le había consultado antes. Aunque la situación con la hipoteca era complicada, no era algo que los hubiera agobiado tanto como para aceptar una solución tan drástica. Luis le explicó que no quería preocuparla con esos detalles y que había pensado que ella estaría de acuerdo. Pero la verdad era que todo se había decidido sin su participación. El apartamento de la madre de Luis ya estaba vendido, y ella no tenía a dónde ir. Diana no compartía la alegría de su esposo, si bien no tenía problemas con su suegra cuando vivían separadas, compartir la misma casa era otra historia completamente diferente. Además, el hecho de que Luis tuviera una conexión tan fuerte con su madre, consultándole todo, incluso cuando decidieron comprar su departamento, la inquietaba aún más. Casi sin poder asimilar la noticia, Diana preguntó cuándo llegaría su suegra. Luis, sin percatarse de la tensión en su voz, le informó que sería al día siguiente. «Llegará mañana, junto con mi hermano», añadió. Diana, confundida, preguntó qué quería decir con mi hermano. Luis le recordó que su hermano Miguel, quien se había divorciado recientemente, vivía con su madre y que también vendría a quedarse hasta que encontrara un lugar propio. Diana quedó atónita. ¿Ahora también tendría que convivir con su cuñado? Recordaba que Miguel siempre había sido el niño mimado de su madre, y la idea de compartir el hogar con él la llenaba de inquietud. Luis, sin embargo, no veía ningún problema en la situación y estaba convencido de que Miguel encontraría pronto una nueva pareja. Esa noche, Diana no pudo dormir pensando en lo que vendría. Al día siguiente, Luis salió temprano para recoger a su madre y su hermano en la estación de tren. Diana, mientras tanto, intentó preparar la casa lo mejor que pudo, aunque sentía que todo el peso de la situación recaía sobre ella. A pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar que la frustración se apoderara de ella. Cuando finalmente llegaron Luis, su madre y su hermano, todos quedaron impactados al abrir la puerta del apartamento. Estaba vacío. Los muebles habían desaparecido, y en la sala solo quedaba un refrigerador nuevo, acompañado de varias bolsas con las pertenencias de Diana. Luis, sorprendido, encontró una nota pegada en el refrigerador. Al leerla, su expresión cambió drásticamente. Diana le explicaba en la nota que había decidido pedir el divorcio. Sentía que no había sido tomada en cuenta en decisiones tan importantes y que tenía derecho a tomar las suyas. Además, como los muebles los había comprado antes de casarse, se los llevaba con ella. Ofrecía vender el apartamento y dividir el dinero, dejando todo en manos de un abogado. Luis no podía creer lo que estaba leyendo. Diana había sido siempre comprensiva y amable, pero esta vez había tomado una decisión irrevocable. Ella se sentía como una marioneta en manos de Luis y su suegra, y había llegado al límite de su paciencia. Al final, Diana comprendió que su vida no cambiaría a menos que tomara las riendas de la situación. Luis nunca cambiaría, y ella ya no estaba dispuesta a seguir viviendo en una situación que la hacía infeliz. Meses después de la sorpresiva decisión de Diana, la vida había cambiado drásticamente para todos los involucrados. Diana, que había tomado la decisión de marcharse y pedir el divorcio, se había mudado a un pequeño pero acogedor apartamento en las afueras de la ciudad.
Aunque la transición no fue fácil, encontró en su nueva vida una libertad que hacía años no sentía. Al principio, Diana se enfrentó a una soledad abrumadora. Estaba acostumbrada a la rutina de su hogar con Luis, aunque ahora veía con claridad que esa rutina estaba llena de compromisos y sacrificios que siempre la habían puesto en segundo plano. Le tomó tiempo adaptarse, pero poco a poco, comenzó a redescubrir aspectos de sí misma que había olvidado. Se inscribió en clases de arte, retomó la lectura de sus autores favoritos y empezó a salir con nuevas amistades que la enriquecían personalmente. Luis, por su parte, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Al principio, estaba convencido de que Diana regresaría una vez que la tormenta emocional pasara. Sin embargo, a medida que las semanas se convirtieron en meses, comenzó a comprender que su esposa no volvería. Vivir con su madre y su hermano Miguel no resultó ser tan sencillo como había imaginado. Aunque al principio todo parecía estar bajo control, las fricciones entre él, su madre y Miguel comenzaron a aparecer. Su madre, ahora viviendo con él, intentaba imponer su autoridad en todos los aspectos de la casa. Miguel, por otro lado, continuaba con sus hábitos perezosos y egoístas, esperando que alguien más resolviera sus problemas. Luis, que antes había visto todo esto con indiferencia, empezó a darse cuenta de lo mucho que Diana soportó durante su matrimonio. Sin embargo, a pesar de las tensiones, Luis se negó a aceptar la realidad de que su matrimonio estaba terminado. Intentó ponerse en contacto con Diana en varias ocasiones, pero ella se mantuvo firme en su decisión. Diana entendió que regresar con Luis solo significaría volver a una vida donde sus sentimientos y deseos eran ignorados. Finalmente, Diana optó por vender su parte del apartamento, cerrando definitivamente ese capítulo de su vida. Con el dinero que recibió, decidió invertir en su propio negocio, algo que siempre había soñado pero nunca tuvo la oportunidad de hacer. Abrió una pequeña galería de arte, donde no solo exponía obras de artistas locales, sino también su propia obra, que empezó a recibir elogios y reconocimiento. Su galería se convirtió en un espacio de encuentro para personas con intereses similares, lo que le permitió formar una nueva red de apoyo y amistades. En cuanto a Luis, la pérdida de Diana lo sumió en una profunda reflexión. Por primera vez, comenzó a cuestionar sus propias decisiones y la manera en que había tratado a su esposa. Sin embargo, para cuando comprendió todo lo que había perdido, era demasiado tarde para enmendar sus errores. Luis siguió viviendo con su madre y su hermano, pero la relación con ambos se deterioró con el tiempo. Las constantes discusiones y la falta de apoyo emocional hicieron que Luis se sintiera atrapado en una situación que él mismo había creado. Diana, en cambio, floreció en su nueva vida. Aunque todavía sentía un vestigio de tristeza por cómo terminaron las cosas, sabía que había tomado la decisión correcta. Con el tiempo, comenzó a salir con alguien nuevo, un hombre que valoraba sus opiniones y la respetaba como igual. Aunque era cautelosa, encontró en esta nueva relación un equilibrio y un apoyo que nunca tuvo con Luis. En retrospectiva, Diana entendió que la ruptura con Luis no solo significó el fin de un matrimonio, sino el comienzo de un viaje hacia el autoconocimiento y la independencia. Había recuperado su voz, había redescubierto su pasión por el arte y, sobre todo, había aprendido a no comprometer su felicidad por nadie más. La historia de Diana se convirtió en un ejemplo para muchas mujeres en situaciones similares. A través de su galería, no solo compartió su arte, sino también su historia, inspirando a otros a tomar las riendas de sus vidas y a no conformarse con menos de lo que merecen. En cada lienzo que pintaba, en cada exposición que organizaba, Diana recordaba el camino que la llevó hasta allí y agradecía la fuerza que encontró en medio de la adversidad. Y así, lo que comenzó como un momento de desesperación y tristeza se transformó en una historia de triunfo personal y redescubrimiento. Diana había logrado lo que muchos consideraban imposible, reconstruir su vida desde los cimientos y encontrar una felicidad que nunca creyó posible.